Termina este breve resumen generalizador, como le llamé también tríptico, sinóptico, con la información relativa al sistema nervioso, con un acercamiento a quizás todo lo que he preparado al respecto, a la llamada respuesta autonómica o vegetativa corporal. Este, este sistema, que en particular juega un papel clave en los esquemas del doctor Hammer, ahora se va a enfocar desde la perspectiva funcional. Hasta ahora hemos hecho una clasificación estructural con salpicaduras de funcionamiento, de fisiología. Ahora voy a entrar en el aspecto fisiológico salpicando de estructuras, para más o menos llevar una especie de contrapeso en la información que voy a referir. Aquí el propósito básico, justamente en este tema de la respuesta autonómica, es acercarme a la segunda ley biológica, al enunciado de esa segunda ley biológica, llamada también ley de carácter bifásico de los programas biológicos especiales y sensatos de la naturaleza, SBS, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pues bien, vamos a ver cómo se hace la clasificación funcional por lo general. Esta es una de las formas de hacer la clasificación funcional del sistema nervioso. Primero que todo, se habla del sistema nervioso somático y se refiere básicamente a la transmisión de información tanto de tipo sensorial, proveniente de los órganos de los sentidos, temperatura, dolor, sensación visual, auditiva, olfatoria, etc. Y también de las estructuras corporales. Eso es lo que le llamamos también respuesta motora, del movimiento, ¿no? Referido a músculos, glándulas y otras partes corporales. Sobre todo la musculatura esquelética voluntaria. Desde los tiempos del famoso fisiólogo británico John Newport Langley, nacido en 1852 y fallecido en el año de 1925, la clasificación funcional incluyó también el llamado sistema nervioso entérico, cuya función era controlar el aparato digestivo. En realidad, hay una tendencia en la actualidad a incluirlo dentro del sistema nervioso autónomo, a este sistema nervioso entérico. Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo es justamente lo que nos interesa. Por eso es que toda esta charla le hemos llamado respuesta autonómica. Pues bien, este sistema nervioso autónomo, también llamado vegetativo o neurovegetativo, se ha separado en dos grandes secciones, estructurales y funcionales. Estas secciones, las voy a presentar al unísono, tienen entre ellas un antagonismo impresionante, pero una complementariedad asombrosa. Veamos, por ejemplo, la respuesta simpática o sistema nervioso simpático o sistema nervioso autónomo simpático o sistema nervioso ortosimpático. Y también, ya desde el punto de vista topográfico, toraco-lumbar. Vamos a ver qué es esto, porque ya ustedes conocen los nombres, lo que hay que recordar un poquito. Esta variante toraco-lumbar está constituida básicamente por un sector de la médula espinal, que lo conocemos muy bien, el torácico, constituido por 12 pares de nervios que también se le llaman dorsales, nervios espinales o medulares, y también por la fracción lumbar, por eso es toraco-lumbar. De manera que la fracción lumbar sabemos perfectamente que es aquella formada por las cinco pares de nervios lumbares. Así que el nervio simpático, disculpen, el nervio simpático no, el sistema nervioso simpático, ortosimpático o toraco-lumbar, estaría básicamente constituido por esos dos sectores de nervios que provienen de esos dos sectores de la médula espinal. Lo interesante de este sistema simpático o toraco-lumbar
es que predomina cuando hay situaciones de estrés. No olvidemos que empezamos este tema con la normotonía refiriendo una simpaticotonía y una vagotonía, o una simpaticotonía y una parasimpaticotonía. La actividad diaria en vigilia de tipo simpático-tónica es justamente, fíjense toda la vuelta que hemos dado para llegar acá, es justamente este sistema nervioso vegetativo autonómico el que participa de ella. Por eso es que su nombre, el sistema nervioso simpático, siempre se asocia con condiciones estresantes. Por el otro lado, como antagonista, pero también complementario, el sistema nervioso parasimpático o vagotónico, que también por su topografía se le ha dado en llamar cráneo sacral. Es decir, un sector craneal, y ya nosotros conocemos los nervios craneales, y un sector sacral. Recordemos que hay una sección de la médula espinal, que es la sección sacra, formada de 5 pares de nervios, y pues sencillamente estaría fragmentado, seccionado, no, yo diría mejor, ubicado en dos sectores, uno más extremo superior, cefálico, la parte craneal, y otro extremo que es medular, caudal, hacia la parte inferior de la médula espinal. Si bien el simpático o toracolumbar predomina en situaciones de estrés, predomina en condiciones de reposo, de manera que la normotonía está fundada justamente sobre el movimiento biorrítmico día-noche, noche-día, que se establece, refiriéndonos a día-noche, entre el sistema simpático o toracolumbar y el sistema parasimpático o vagotónico o cráneo sacral. Pues bien, conociendo todo esto, siento que debo entrar un poquito en la definición de neurona para que se entienda mejor lo que voy a referir luego. Las neuronas, y voy a tocar dos tópicos aquí, tanto el término, la parte relativa a las neuronas como a lo que se ha dado a llamar sinapsis. Veamos. La neurona es la llamada célula nerviosa. La neurona, aquí tenemos un dibujo que he hecho de una neurona, y ahí observamos, para hacer una breve caracterización de las partes, el llamado soma o cuerpo de la neurona, el núcleo que está en el seno del soma, ahí lo observamos, y las prolongaciones. Hay prolongaciones más cortas, como pueden ver, cerca del cuerpo, y una prolongación más larga que he dibujado en amarillo. Las prolongaciones más cortas, cada una de ellas se denominan como dendritas, ahí les señalo dos, mientras que la más larga ha recibido el nombre de axón o cilindro eje. Vamos aquí porque aquí es importante. Recordemos los términos aferente y eferente. Aferente, habíamos conversado sobre el tema cuando hablábamos de los nervios sensitivos y motores. La aferencia se refiere a la condición de dirigirse hacia el centro, centrípetamente, mientras que la eferencia, o sea, el carácter eferente, se refiere a dirigirse hacia la periferia o centrífugamente. Aquí vamos a ubicar como centro el soma, de manera que todo el desplazamiento nervioso que se genere desde afuera hacia el soma es de tipo aferente, y desde el soma hacia el exterior es de tipo eferente. Pues bien, la neurona justamente tiene esta peculiaridad de que el impulso nervioso viaja de manera aferente desde las dendritas hasta el soma. Esto tiene secciones, pero es en forma general. Recordemos que estamos en un resumen. Y de manera eferente desde el soma hacia los extremos por el axón o cilindro eje. Vamos a poner otra neurona. Esta otra neurona, observen, y es importante tener en cuenta el detalle, que el extremo del axón o cilindro eje, que es eferente, porque viene el impulso nervioso desde el centro, desde el soma, se pone en contacto con una dendrita que es aferente, evidentemente. De esta manera
Se produce el movimiento, ahí lo pueden ver con la saeta, en color rojo, más o menos rojo, rojo, naranja. Vemos ahí el carácter eferente en el axón, y cuando llega al extremo del axón, aferente a través de la dendrita de la otra neurona que está en contacto con aquella. Pero vamos a ver que hay un punto aquí que es sumamente importante, y es el punto de unión entre el axón y la dendrita. Vamos a ampliar un poco. Yo creo que sería importante ampliar un poco qué pasa allí dentro con un esquema mucho más ilustrativo. Digamos que ubicaríamos la primera parte, digamos, axónica, que está hacia la izquierda de ustedes, y la segunda parte, dendrítica, que está hacia la derecha de ustedes en la pantalla. Pues bien, a ese proceso se le ha llamado sinapsis, tanto a la estructura como al proceso. O sea, a la componente estructural como al proceso. La palabra sinapsis viene del griego sin, unión, y hap, tocar, estar en contacto, y sis, acción, sería como el punto en que se produce la unión, el contacto entre dos neuronas. Eso es sinapsis. Es un término muy antiguo que fue reacuñado entre 1895 y 1897 por investigadores modernos, rescatando la palabra antigua y aplicándola al contexto particular de las neuronas, aunque también se habla de sinapsis en genética, pero bueno, aquí estamos refiriéndonos a la sinapsis neuronal. Como se le llama sinapsis al proceso y a todos los componentes, entonces todos los componentes de alguna manera u otra repiten o retoman ese término sináptico. Así tendríamos una terminal presináptica, que sería del axón, una neurona postsináptica, que sería de la dendrita, y un espacio sináptico, que es el hueco, ¿no? El espacio que hay entre la terminal presináptica, antes, y la neurona postsináptica, después. Es decir, antes de la sinapsis, posterior a la sinapsis, y el espacio sináptico en el centro. Vamos a ver qué sucede allí. Pero para pasar a ver qué sucede allí, tendríamos que tener en cuenta que dentro de la terminal presináptica hay una serie de vejiguillas. Estas vejiguillas, que son llamadas también vesícula sináptica, cada una vesículas sinápticas en total, son varias. Estas vejiguillas están llenas de una sustancia química que funciona como transmisora de la información. Recordemos y observemos bien que el espacio sináptico impide que haya continuidad entre las dos estructuras neuronales. O sea, la axónica, donde está la terminal presináptica, y la dendrítica, donde está la neurona, o la parte postsináptica de la neurona, en el camino, en el traslado. Pues bien, tendríamos así que hay este espacio que hay en el medio, se llena a partir de la rotura de la vesícula presináptica. Observen, allí salen sustancias que he marcado con esos puntitos, que activan una serie de receptores que hay en la neurona postsináptica. Así es como ocurre el fenómeno sináptico o la transmisión química en la sinapsis. Hay otras variantes, pero esta es la típica, y es la que vamos a referir, que caracteriza de hecho al sistema nervioso autónomo en cualquiera de sus dos secciones. Pues bien, hay algunos detalles que quisiera referirme, porque en biología normalmente se habla el tema relativo a la solución de continuidad. ¿Qué es esto? Déjenme explicar. En biología se dice que hay una solución de continuidad cuando hay una interrupción en la continuidad. Aquí, la sinapsis, la solución de continuidad se produce a través del espacio sináptico. Hay una interrupción de la continuidad en el traslado neuronal. Y quien garantiza la solución a esa, o quien garantiza el darle una efectividad a esa solución de continuidad, es justamente el traslado por esas sustancias químicas que son llamados neurotransmisores. Uno de los temas que
que aborda la fisiología autonómica y que generalmente ha provocado mucho desconcierto en los estudiantes. Yo recuerdo incluso cuando yo estudiaba biología, años A, es la aparente discontinuidad que hay entre la acción simpática y parasimpática. O sea, muchas veces se pregunta, bueno, es que yo no sé cuál es el que funciona estimulando y cuál inhibe, porque las funciones no son las mismas. Uno se inhibe en una parte mientras que funcionan como estimulador en otra parte corporal. Yo quiero aclararle esto porque voy a introducir un término que, si bien no lo voy a usar más en el transcurso de esta charlita breve, sí lo voy a tener que retomar en el transcurso del curso posteriormente. Y es que los patrones básicos de ambos, de respuesta de ambos sistemas, se comprenden inmediatamente cuando observamos que cada acción que hay, producto de ello, es como un acabado proceso de mantención de un equilibrio dinámico del medio interno. A este equilibrio dinámico del medio interno se le ha llamado homeostasia u homeóstasis, de homeo igual, stasis de tensión, equilibrio. Este término fue acuñado por el fisiólogo estadounidense Walter Cannon, nacido en 1871 y fallecido en 1945, que expandió la expresión medio interno del francés y eminente fisiólogo Claude Bernard, nacido en 1803 y fallecido en el año de 1878. Sobre los aportes y el papel jugado por este biólogo y médico, quiero referirme a Claude Bernard, considerado como el padre de la fisiología, vamos a tener ocasión de volver cuando nos acerquemos a una interesantísima controversia sostenida entre él y un coterráneo suyo, el tristemente célebre químico Louis Pasteur. Pasteur nació en el año 1822 y falleció en el año de 1895. Esta discusión, esta controversia interesantísima en relación con los fermentos, dejó una profundísima huella yo creo que es un hito entre las dramáticas bifurcaciones conceptuales que caracterizan a la ciencia médica moderna, incluso excediendo el propio ámbito médico en particular. Para penetrar de manera coherente en la caracterización de ambos sistemas, yo voy a tocar de nuevo el tema de los neurotransmisores. Creo que es importante porque después vamos a ver más adelante qué papel juegan, de cuánto valor en el efecto que tienen cada uno de los componentes del sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo ocurre la neurotransmisión en el sistema nervioso simpático. Tenemos una neurona central a la izquierda, una neurona intermedia a la derecha y un órgano efector, o sea, al medio, y un órgano efector hacia la derecha. Esto que estamos aquí representando, en la neurona central representamos el sector, digamos, del sistema nervioso central, sea el cerebro, el encéfalo, o sea, la médula espinal. La segunda neurona está refiriendo justamente parte del nervio que llega hasta el órgano donde se va a ocurrir el efecto del impulso del sistema nervioso. Hay un aspecto aquí al cual es sumamente importante referirse, que es la unión entre el axón, que está localizado al final de la neurona central, y la dendrita, que inicia, o sea, que da continuidad al impulso nervioso hasta el órgano efector. A esta estructura, formada como de paso entre la neurona central y el órgano efector, se le ha dado en llamar ganglio. Aquí está representado por una sola neurona, pero no tiene que ser una sola neurona. Pues bien, allí es donde se produce, y eso ya lo conocemos de la imagen anterior, la neurotransmisión. Allí es donde está ocurriendo la sinapsis. Existen una buena cantidad de neurotransmisores. De estos neurotransmisores se clasifican, voy a mencionar un poco de ideas, no es necesario memorizar, aunque van a tenerlo en el material de estudio que les voy a adjuntar, el resumen que he hecho referencia en varias ocasiones. Los diversos neurotransmisores o neuromediadores, como también se le llama en ocasión, se clasifican en colinérgicos, adrenérgicos bueno, voy a quedarme con ellos, no quiero seguir penetrando.
Colinérgico y adrenérgico. De los colinérgicos voy a referir uno, el que más me interesa, la acetilcolina. La acetilcolina es un neuromediador que funciona en ambas secciones del sistema nervioso autónomo. Y en el caso del sistema nervioso simpático, que es una sección obviamente, también usa la acetilcolina, se produce, aquí lo tenemos, como mediador entre, atención que esto es importante, voy a ubicar, como tengo el ganglio en el centro, podría hablar de un sector preganglionar, o sea, antes del ganglio, donde está el axón que proviene que es continuidad de la neurona central nerviosa, y postganglionar, que sería a partir del ganglio hasta el órgano efector, pero en particular de la prolongación del nervio ganglionar, del axón ganglionar, en conexión con el órgano efector. ¿Ok? Así, la acetilcolina, en el caso del nervioso simpático, funciona como neurotransmisor en la parte preganglionar, o sea, en la sinapsis preganglionar, donde se inicia el ganglio, que está formado por los cuerpos de las neuronas que le dan continuidad a la que viene del sistema nervioso central. En el caso del sistema nervioso simpático, el órgano efector, quien participa estimulando el órgano efector, el neurotransmisor, se llama noradrenalina. La noradrenalina justamente participa prácticamente en casi todos los órganos que son activados por funcionamiento, por inervación y acción del sistema nervioso simpático. Hay sus excepciones. Vamos a ver la primera excepción. Bueno, antes de pasar a la excepción, repito para fijar. Recordemos, preganglionar, o sea, desde el axón que viene de la neurona central hasta el ganglio, quien participa siempre en el sistema nervioso simpático es la acetilcolina. Y postganglionar, es decir, desde el axón de la neurona ganglionar hacia el órgano, en particular, quien participa como neurotransmisor es la noradrenalina. En casi todos los órganos efectores inducidos por el sistema nervioso simpático ocurre de esta manera. Sin embargo, tenemos excepciones. Por ejemplo, la glándula sudorípara, que juega un papel extraordinario en las situaciones de estrés. Recordemos que el sistema nervioso simpático es el sistema que activa las respuestas de estrés y funciona prácticamente muy activo en el tema de la vigilia. No sé si recuerdan el término órganos trofotrópicos y ergotrópicos. Estos son órganos, funcionan sobre órganos de trabajo, ergotrópicos. Pues bien, en la glándula sudorípara no es la noradrenalina la que genera la comunicación entre la neurona postganglionar, o sea, el enlace postganglionar o la sinapsis postganglionar, y el órgano efector, que es la glándula sudorípara. Sabemos que la primera parte del proceso es igual, es similar, es la acetilcolina en la sinapsis preganglionar, pero en la sinapsis postganglionar, posterior al ganglio, quien participa no es noradrenalina, es acetilcolina. Y algo similar ocurre con la médula suprarrenal. Pero hay un detalle que diferencia la médula suprarrenal de las glándulas sudoríparas. Si bien coinciden en que la acetilcolina participa como mediador en la conexión entre la estructura ganglionar y el órgano efector en la glándula sudorípara, aquí en la médula suprarrenal no hay ganglio intermedio. Y es muy fácil de explicar. La médula suprarrenal es como un ganglio que se encuentra localizado justamente encima de los riñones. Por eso se llama suprarrenal, porque está encima del riñón, supra. Y no hay un ganglio intermedio porque ella funciona realmente como un ganglio. Y ella, estimulada por la acción del sistema nervioso simpático, libera a la sangre justamente estos mismos transmisores, pero ya como no son neurotransmisores sinápticos, se llaman neurohumores. Son hormonas o neurohormonas que van vía sanguínea hasta los sectores para estimular. Pero no ese es el caso que estamos evaluando aquí. Ahora nos estamos refiriendo básicamente a la condición
de la neurotransmisión en el sistema nervioso simpático. Paso a hacer un resumito. Veamos de nuevo de un principio, tenemos la neurona central, el ganglio y el órgano efector, donde ejecuta la acción. En la neurona central, cuando establece conexión en el ganglio con el cuerpo neuronal que va a seguir llevando la información hacia el órgano, pues el neurotransmisor o neuromediador allí es la acetilcolina, que hemos representado con AC mayúscula, H minúscula. Esto viene del inglés y se utiliza por convención de esa manera. Mientras que la mediación o intermediación o neurotransmisión sináptica postganglionar, es decir, posterior al ganglio, allí en el punto en que se une o en que se produce la sinapsis con el órgano donde se efectúa la acción, quien participa en casi todos los órganos del sistema nervioso simpático es la noradrenalina. Dos excepciones importantes. Una, la glándula pseudorípara, donde, como en el caso anterior, la acetilcolina es el neurotransmisor preganglionar, pero que en lugar de ser noradrenalina, el segundo transmisor preganglionar, el transmisor postganglionar, pues simplemente es también acetilcolina. Van a observar que coincide exactamente en cuanto a la neurotransmisores, a la forma de la neurotransmisión, con el sistema parasimpático. Es una sección del sistema simpático. Lo general en el sistema simpático es que sea noradrenalina en la sinapsis postganglionar, o sea, cuando va hacia el órgano efector. Otra excepción, pero que no lleva un ganglio intermedio, porque de por sí la estructura efectora es un ganglio, o es un derivado de un ganglio, es la médula suprarrenal, pues simplemente allí la neurona central envía sin escala a esta médula suprarrenal el mensaje que llega a través de acetilcolina, ahí lo vemos en la parte inferior del esquema hacia la derecha, y la médula suprarrenal se encarga de producir, en los cromafines, se encarga de producir los humores que son vertidos a la sangre y que funcionan como hormonas del estrés. Este es el resumen del sistema nervioso simpático en cuanto a neurohumores. Vamos a ver ahora el sistema nervioso parasimpático o vagotónico y su forma de producirse la transmisión. Aquí ya yo les adelanté desde la exposición anterior que es similar a lo que sucede con las glándulas sudoríparas en el sistema nervioso simpático. O mejor aún, el sistema nervioso simpático, que es por excepción, es similar a la totalidad del sistema nervioso parasimpático, donde la neurona central actúa sobre todos los órganos efectores, y ya es conocido este esquema, a través de los ganglios, y similarmente al sistema nervioso simpático, siempre en todos los casos la neurotransmisión presináptica, o sea, preganglionar, o sea, sináptica preganglionar, que es la primera, es con acetilcolina, ACH. Pero si bien en casi todos, no sé si se lo recuerdan, del sistema nervioso autónomo simpático, si bien casi todos los órganos recibían activación postganglionar en la sinapsis por un mediador llamado noradrenalina, aquí se repite el mismo mediador que se produjo en la sinapsis preganglionar. Y esto es aquí es donde se ve que la excepción en el sistema simpático para la glándula sudorípara coincide con lo que es norma para el sistema parasimpático. Aquí hay una sola. La única que habría que recordar sería el sistema simpático. Pues bien, me vi obligado a tocar este resumen porque quería agotar al menos algunos de los aspectos básicos. Yo realmente les digo, esto no hay que memorizarlo ni nada parecido. Esto lo dejo porque hay estudiantes que quizás les interese profundizar en el tema. Hay mucha información, hay que evaluar el papel de los neuroreceptores y esto permite explicar de una manera muy interesante cómo ocurren los procesos según la segunda ley de Hammer. Pero al margen de esto, yo lo que quería era acercarlos un poco a esta terminología que vamos a tener que usar en el transcurso
de, de las charlas correspondientes a los nuevos temas que vamos a tratar. Pues bien, ya estamos en condiciones entonces de pasar al estudio de la primera sección del sistema nervioso autónomo. Recordemos, tenemos la sección simpática y parasimpática. La sección simpática, también llamada ortosimpática o sistema nervioso ortosimpático, también es llamado como toracolumbar desde el punto de vista topográfico por la ubicación, mientras que el parasimpático es llamado cráneo sacral. Empecemos entonces con la sección simpática. La sección simpática es la del estrés, no quiero que no lo pierdan de vista. Es la, también llamado ortosimpático, como dice ahí. Es la del estrés, pero ahora voy a referirme a los efectos del interés mío en particular descriptivo a su condición toracolumbar. Recordemos que el toracolumbar es una palabra, como pueden ver, compuesta por toraco, una zona, la torácica o dorsal de la médula espinal, y lumbar, que es la región de la médula espinal que recibe ese mismo nombre. De manera que el sistema nervioso simpático u ortosimpático es puramente medular, es puramente raquídeo, es puramente de la médula espinal. No quiere decir esto que no tenga relación con los órganos superiores. Quiero decir, estamos hablando de las cadenas ganglionares cuando nos vamos a referir a esta caracterización topográfica de toracolumbar o de cráneo sacral. Ya lo veremos. No se preocupen, que es muy fácil de reconocer y muy fácil de entender. Pues bien, aquí tenemos en este material es ilustrativo. Aquí tenemos la médula espinal en color pardo, con las vértebras en color gris por fuera, con un corte a la médula espinal, y señalados los diversos nervios que provienen de la médula espinal, correspondiéndose esto con las mismas vértebras de cada uno de los sectores de la columna vertebral. Así es conocido, y ya lo vimos en clases hasta ahora, tenemos la región coxígea, de abajo hacia arriba, que está formada de 1 a 3 nervios, pares de nervios coxígeos. Tenemos la región sacra con 5 pares, lumbar con 5 pares, torácica o dorsal con 12 pares y cervical con 8 pares. En la parte craneal, que no forma parte justamente de los ganglios, recuerden que esta definición es ganglionar, tenemos el hipotálamo, es bien conocido por nosotros también. El hipotálamo es una parte del diencéfalo. Recordemos que había mencionado el diencéfalo como una de las vesículas secundarias originadas a partir del prosencéfalo. El prosencéfalo, como vesícula primaria, había originado 2 vesículas en el desarrollo embrionario: el telencéfalo y el diencéfalo. Y el diencéfalo está formado por el epitálamo, el hipotálamo y el tálamo. De aquí quiero señalar, sin que sea exclusivo, el hipotálamo por su extraordinaria importancia en este sistema nervioso simpático o ortosimpático. Pero del hipotálamo hacia arriba se establecen impresionantes combinaciones con la corteza cerebral, o sea, con el telencéfalo, que nos vamos a mencionar. Volvemos. El hipotálamo, que es diencefálico, pues estas fibras hipotalámicas se conectan con esa especie de río, pequeño río que he dibujado allí y que viene denominado como formación reticular. Este está en el tronco encefálico o tallo cerebral. Yo no sé si se acuerdan, cuando les mostré al final de la charla anterior un resumen. Pueden ir allá de nuevo, por favor, para observarlo y fijar la información, porque el tallo cerebral va a ser muy, pero muy tocado durante el transcurso de todo en la impartición de todo este contenido. Pues bien, la formación reticular es una estructura que se mueve desde el mesencéfalo, allí está entre el hipotálamo y la propia formación, es el fondo amarillo con surcos naranjas. El mesencéfalo, que recibe es el nombre del área, que a su vez recibe el mismo nombre, mesencéfalo, de la vesícula secundaria, que a la vez se denomina de la misma manera mesencéfalo que la vesícula primaria que le dio origen en el desarrollo embrionario. Pues bien, la formación reticular proviene desde la región mesencefálica, un poquito
poquito más abajo, la región mesencefálica, y pasa a través del puente de Valorio o protuberancia anular, que es el puente típico que recordemos que pertenece al metencéfalo, la vesícula secundaria del metencéfalo, que pertenece a su vez esa vesícula secundaria metencefálica a una vesícula primaria que es el rompencéfalo. El rompencéfalo como vesícula primaria dio lugar a dos vesículas secundarias en el desarrollo embrionario. Una es esta, el metencéfalo, y la otra continuación de la formación reticular es a través del puente de Valorio, o, disculpen, del bulbo raquídeo o médula oblongada, que forma parte del mielencéfalo, que es la segunda vesícula secundaria originada a partir del rompencéfalo como vesícula primaria. Pues bien, y ahora sí está más claro para ver la condición, ahora es más fácil para nosotros ver la condición toracolumbar, porque aquí acabo de presentarles la cadena ganglionar que se va a encontrar en contacto con los nervios que salen de la médula espinal. Observemos que ahí tenemos la cantidad de ganglios que se corresponde con los nervios de esta región a la que hacemos referencia. Aparte de estos ganglios, estos que están aquí centrales, son los que reciben ¿cómo le diría? Los nervios directos de la médula espinal, y son los que realmente denominan la condición toracolumbar. Aparte de estos, existen también otros nervios sacros, yo pongo unos cuantos ahí nada más, que no se conectan directo con la médula espinal, sino que sus conexiones provienen desde las partes superiores. Y lo que pasa es que al estar frente a la región sacra, a ambos lados de la columna vertebral, pues simplemente reciben esta denominación. Aquí los que reciben comunicación directa son los primeros que están referidos arriba, que son lo de la región toracolumbar. Y por último, quiero presentarles los nervios cervicales, el nervio que por su tamaño tenemos el superior, el medio y el inferior, que a la par que están en esa posición tienen el superior mayor tamaño, el medio un tamaño mediano y el inferior un tamaño más pequeño, son los llamados ganglios cervicales. Y entonces toda una secuencia nerviosa, una cadena nerviosa que conecta todos estos ganglios, y ahora sí podemos comenzar a evaluar cada uno de los nervios que provienen. Como es toracolumbar, partimos entonces desde el nervio torácico 1. Observen allí cómo hay dos conexiones para este nervio torácico 1. Una que va directa hasta el ganglio que le corresponde, el ganglio torácico que le corresponde, y otra que se conecta con el nervio que conduce hacia los ganglios cervicales, digamos a medio camino entre el ganglio torácico 1 y el nervio cervical inferior. Pues bien, aquí vamos a ir viendo las estructuras sobre las que funcionan. Es un resumen muy rápido. El torácico 1 o dorsal 1 es lo mismo, es el primer par de nervios raquídeos que se conecta se conecta tanto al tronco simpático, porque fíjense, esto que está en el centro, olvidé mencionarlo, está debajo del nombre, es el llamado tronco simpático. De ahí es que se le llame, o sea, tronco de ganglio simpático, de ahí es que se le llame sistema nervioso simpático o al orto simpático, a esta estructura, a esta sección toracolumbar del sistema nervioso autónomo. Pues bien, este se conecta al T1 tanto al tronco simpático como al primer ganglio torácico. Ven allí las dos conexiones. Bien, pues aparte de esto, quiero mencionarles, recordarles que como estamos en el sistema nervioso simpático, el primer neurotransmisor, o sea, a nivel del ganglio es acetilcolina, y el segundo, ya a nivel del órgano, que es el que vamos a observar aquí ahora, el ojo, por ejemplo, el músculo dilatador del iris del ojo, ya esta otra, aquí el efector, el órgano efector, la conexión sináptica, el neurotransmisor es noradrenalina, porque estamos en presencia del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso del estrés, que desencadena las respuestas estresantes y de solución de todo nuestro periodo de acción en vigilia. Pues bien, el camino hacia el músculo dilatador del iris, que ya lo hemos observado, también se repite para otros órganos más. En cuanto al músculo dilatador del iris, que es en el ojo,
Pues simplemente allí, la acción simpática, y atención que esto es lo interesante, viene ahora, que es la parte funcional en cada caso, lo que se genera con la inervación simpática es la dilatación de la pupila. Esto se llama midriasis y se produce cuando se contrae ese músculo dilatador del iris. Cada vez que hay dilatación pupilar, es decir, midriasis, quien está activando es el sistema nervioso simpático, es una activación simpática y en este caso se produce por acción de la noradrenalina en particular. Pues bien, otro efector también proveniente de este complejo grupo de nervios es la glándula salival submandibular. La glándula salival submandibular o submaxilar, se le llama a veces también, se encuentra en la parte posterior del piso de la boca y la inervación simpática en ella propicia una saliva más espesa que la normal, que la que se produce en condiciones normales, que es la saliva típica de las situaciones de estrés. Aparte de esta, también tenemos la glándula salival sublingual. Fíjense que no son lo mismo, una es submandibular, la otra es sublingual. Pueden buscar las imágenes, aunque cuando estudiemos en particular vamos a ver los diferentes tipos. La glándula salival sublingual también recibe la misma acción. Ella es la más pequeña de todas las glándulas salivales, se encuentra en el suelo bucal, debajo de la lengua, y la acción es la misma. Se produce por acción simpática una saliva más espesa que en condiciones normales, en la saliva en situaciones de estrés. La glándula salival parótida es la más grande, la más voluminosa y a la vez es bilateral, no como las otras que no son bilaterales. Esta glándula salival parótida se encuentra a los lados de la cara, en las arquerías del oído, y ella también recibe, bajo acción simpática, los mismos efectos que las otras glándulas. Un detalle interesante, ya me imagino que algunos se habrán percatado de esto, cuando se produce una inflamación patológica de la glándula salival parótida, se le llama parotiditis, que es la llamada paperas. Pues bien, aquí ya resumimos un poco el camino que sigue el tronco simpático T1, que proviene del par de nervios craneales T1, y vamos a ver ahora un conjunto que va, obsérvenlo bien, este conjunto va desde T1 hasta T5. O sea que aquí hay conexiones, como pueden ver, tanto directas al ganglio, como desde el mismo nervio, miren T1, miren T2, T3, T4 y T5, que se conectan con los ganglios superiores. Esto es importante. En resumen, de T1 a T5, y aquí ya T1 repite su actividad funcional, se produce la inervación a dos, hay un plexo completo, incluso hay quien habla de dos plexos, grupos de nervios, llamado cardíaco y pulmonar, o cardiopulmonar, cuando se habla de uno solo. En el primer caso tenemos la parte cardíaca, el corazón. La inervación simpática, esto es muy importante, propicia el incremento del impulso cardíaco y de una manera tal que el latido se hace más acelerado. Esto es lo que se le llama taquicardia. Y también provoca dilatación de las arterias coronarias. Eso es en cuanto a la acción sobre el corazón. Ahora bien, en la acción sobre el pulmón, y esto también influye sobre la laringe, la tráquea y las demás vías respiratorias superiores, la inervación simpática propicia broncodilatación. Importante, porque vamos a ver luego las contrapartidas por parte del sistema nervioso parasimpático. Hay broncodilatación, o sea, dilatación de los vasos, de los bronquios. Esto es extensivo, repito, a la laringe, a la tráquea, a las vías respiratorias en general. Aparte, bueno, esto agota de T1 a T5. Aparte de esto, tenemos de T5 a T9, observemos allí la conexión de los diversos nervios que conectan con los ganglios. Tenemos entonces saliendo de los ganglios, uniéndose en un paquete que corta el llamado ganglio celíaco, se produce la inervación a diversas estructuras que son mayormente de tipo digestivas. Tenemos, en primer lugar, el estómago, que en la acción simpática sobre él genera una disminución del tono. O sea, cuando el sistema simpático actúa sobre el estómago,
genera una disminución del tono y del peristaltismo estomacal. La peristalsis, la palabra peristalsis, peri, alrededor, stal, que presiona, y sis, aquí en este caso acción, peristalsis sería como una especie, es una especie de movimiento que se produce en las fibras musculares anilladas, que es como una onda contractiva progresiva que se va generando en el tubo digestivo. Esta onda contractiva es la que empuja el alimento ingerido y empuja por todo el tubo digestivo el material que está siendo digerido. Pues bien, el sistema nervioso simpático, cuando actúa desde sus pares medulares, pares de la médula T5, o sea, torácico o dorsal 5, hasta torácico dorsal 9, todos que atraviesan por el ganglio celíaco, cuando llegan al estómago provocan una disminución del tono, una disminución del peristaltismo estomacal y aparte de esto también una inhibición, o sea, reducción de la secreción y también genera una contracción de los esfínteres. ¿Cuál es el sentido de todo esto? O sea, disminución del peristaltismo, inhibición de la secreción, disminución del tono y contracción de los esfínteres, pues simplemente es detener prácticamente el proceso digestivo. Los esfínteres, para recordarlo o aclararle a los que no lo conocen, el esfínter es un anillo muscular que cierra y abre los orificios de ciertas cavidades corporales. Hay esfínteres a lo largo de todo el tubo, del tubo digestivo. Los hay también en otras estructuras, como por ejemplo en las vías urinarias. Pero aquí en particular, en el tubo digestivo, todos los esfínteres, en este caso el del estómago e incluso el del esófago, que no puse allí el esófago, pero está incluido por referencia, la aclaro ahora, pues simplemente los esfínteres tienden a cerrarse. Y por eso en situaciones de estrés, lo menos que hay es deseo de comer. O al menos puede provocarse una sensación similar a como si tuviésemos deseo de comer, pero realmente no es así. Es una respuesta estresante, tensionante, que bloquea todo el peristaltismo y se produce como un nudo que cierra los mecanismos digestivos. Pues bien, eso es en cuanto al estómago. También del ganglio celíaco tenemos el hígado, que entre otras acciones, la inervación simpática relaja las vías biliares y genera liberación de glucosa. Y de otra forma contrae los esfínteres. Es importante porque la glucosa, o con la generación de glucosa a partir de una larga cadena que hay en el hígado y también en los músculos lo hay, que se llama glucógeno, hay una glucogenólisis, una rotura, liberación de glucosa que va a sangre y activa la respuesta fisiológica corporal para el ataque o la huida, porque a fin de cuentas es una condición de estrés. Pues bien, también aquí en el hígado se contraen los esfínteres. En el vaso y en el páncreas se reduce la secreción y esto tiene un papel importante para detener todos los procesos digestivos en el momento en que hay una situación estresante que nos afecta. Pues bien, nos damos cuenta incluso cuando comemos que cae como una somnolencia, es porque el sistema simpático de cierta manera está como bloqueado y el parasimpático se superpone ante la actividad de vigilia. Pues bien, en los troncos T10, T11 y T12 se produce otro paso por un ganglio que es llamado ganglio mesentérico superior. Este ganglio mesentérico superior inerva, entre otras, las siguientes estructuras. El intestino delgado, donde funciona de la misma manera que lo hace la inervación simpática, de la misma manera que lo hace con el estómago y con el esófago. O sea, disminuye el tono, disminuye el peristaltismo, hace una reducción secretora de la sustancia, se reduce la secreción de sustancias en la vía digestiva y se produce una contracción de los esfínteres. Lo mismo sucede a nivel de colon proximal. Lo que quiero aclarar aquí es que el colon, el intestino grueso, es también reconocido, es también marcado como proximal y distal. El proximal es el que está más cerca del intestino delgado y el distal el que está más cerca de la salida, más alejado del intestino delgado y más cerca de la salida a través del ano. Pues bien, el colon proximal está constituido básicamente por el colon ascendente y el colon transverso. El colon ascendente se mueve sobre toda la parte derecha y el colon transverso atraviesa desde la parte derecha a la izquierda del abdomen, en el organismo. Pues bien, aparte de esto,
el- el- la acción es similar a como ocurre con el estómago, el esófago y todas las vías digestivas. Es decir, no hay diferencias entre ellas por la acción simpática. Queda también, aquí tenemos el, desde L1 a L3, otra cadena completa que está constituida o que se está unida a través en el ganglio mesentérico inferior y que propicia la nervación simpática del colon distal, es decir, lo que queda del colon sigmoideo, colon descendente y sigmoideo, así como también el recto y el ano, que no son partes colónicas, pero que, bueno, también sobre ellas se cumple la misma función. Es decir, inhibición de las funciones, disminución del tono, disminución del peristaltismo, cierre de los esfínteres, en general impedir la evacuación. La vejiga urinaria, también por acción simpática, pues se relaja su musculatura y se contrae el esfínter de manera que se impide la micción. Y el riñón, la acción simpática sobre la pelvis renal estimula la secreción de orina por parte de este órgano. Por último, los genitales, tanto internos como externos, la función simpática es muy variada, no voy a detenerme en ella. Solo poner como ejemplo que participa, por ejemplo, en la eyaculación masculina, la labor simpática. O sea, la eyaculación masculina es una acción del sistema nervioso simpático. Pues bien, sin que tengan conexión con el directo con la médula, tenemos un conjunto de ganglios allí en la parte inferior, ahí lo observamos, que han sido señalados, que forman parte del tronco simpático en la región sacral del cuerpo, y ahí tenemos, por ejemplo, la inervación del folículo piloso. El folículo piloso es el de la piel, el nombre lo indica, folículo piloso, que el músculo erector de la base del pelo es el que hace cuando actúa el sistema nervioso simpático que se erice el pelo, se ponga de punta el pelo. Situaciones de estrés. Yo creo que no hace falta dar más explicaciones. En cuanto a los vasos sanguíneos, la influencia o la acción del sistema nervioso simpático contrae el músculo liso de la superficie del vaso sanguíneo y produce un cierre del vaso, lo que genera evidentemente una reducción del paso de sangre. Tenemos también las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas que se encargan justamente en el primer caso de la producción de sudor y en el segundo de la producción de grasa, del sebo que se produce en la piel. Recordemos que yo le había mencionado que la glándula sudorípara tiene como neurotransmisor la acetilcolina en el sector postganglionar, a diferencia de casi todos los otros componentes. Solo me queda por señalar algo aquí que puse como excepción en los neurotransmisores del sistema simpático, y era la parte correspondiente a la médula renal, a la médula suprarrenal, disculpen, no renal, a la médula suprarrenal, que no tiene un camino, una inervación intermedia ganglionar desde la salida del nervio espinal o de la médula medular o raquídeo. Pues bien, aquí vemos y observen bien que entre T9 y T10 se produce una salida de un nervio directo sin pasar sin hacer escala en ningún ganglio. Y es porque la médula suprarrenal es de por sí una estructura ganglionar que vierte directo a la sangre las hormonas de estrés que se generan cuando son inervadas por el sistema simpático. Este es un rápido resumen de las características del sistema nervioso simpático, y creo que podemos pasar ya al sistema nervioso parasimpático. Aquí podemos hacer un recorrido muy rápido porque vamos a pasar por casi todas las mismas estructuras, pero prácticamente con función antagónica. Observemos, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático o vagotónico también se llama cráneo sacral. Y aquí podemos observar la imagen, hay un sector
Bueno, cráneo sacral es la palabra compuesta de los dos términos que designan la, las denominaciones más frecuentes, ¿no? Esa condición topográfica, donde cráneo incluye los nervios provenientes de la región craneal baja. Observen allí en la parte en amarillo y en la parte del mesencéfalo, en la región, cuatro cuadraditas pequeñas, oscuras, que hice cuatro cuadraditos, y esos vienen siendo como los núcleos de salida de los nervios craneales. Ya nosotros tratamos los nervios craneales en una conferencia anterior, así que no me voy a detener a este tema. Bueno, aquí tenemos un grupo de nervios proveniente de la región craneal y abajo, hacia abajo en la médula espinal, está el otro sector de esta sección del sistema nervioso autonómico. Está en la región sacra y va desde el nervio sacro 2, el par de nervio sacro 2 hasta el 4. O sea, 2, 3 y 4 se unen para conformar esta estructura cráneo-sacral. Vamos a cráneo-sacral. Vamos a ver cómo funcionan y cuáles son los ganglios intermedios y cuáles son las inervaciones en los órganos efectores y la manera de activar por parte del sistema nervioso parasimpático. Empecemos con la región craneal. Si nosotros observamos en el esquema, en la región craneal yo demarqué una salida desde el mesencéfalo, y esta salida es para el nervio del tercer par craneal, llamado nervio oculomotor. Esto ustedes lo conocen, así que no voy a detenerme en él ni voy a explicar sus características. Con salida del mesencéfalo, este par craneal pasa por el llamado ganglio ciliar, y del ganglio ciliar se produce entonces su acción sobre el músculo del esfínter del iris del ojo. Y este músculo provoca entonces, o la acción sobre el esfínter pupilar y sobre el músculo ciliar, genera dos acciones muy particulares. Primero, una contracción de la pupila. Si bien en el simpático se produce dilatación pupilar por acción simpática, aquí lo que hay es contracción pupilar. Si allá se llama midriasis, aquí se llama miosis. O sea, la midriasis es simpática y la miosis es una acción parasimpática o vagotónica. Y la acción sobre el músculo ciliar del ojo genera el proceso de acomodación de la visión para poder percibir los objetos lejanos y cercanos cuando se lleva a cabo la visión, el proceso de la visión. Este es el nervio oculomotor que pasa por el ganglio ciliar. Aquí en detalle, los ganglios están muy cerca del órgano efector, a diferencia del sistema parasimpático, que están más alejados. Discúlpenme, del simpático, que están más alejados. Tenemos entonces, del puente de Barolio, allí en el mismo tallo encefálico, en particular el puente de Barolio también se llama protuberancia anular, que está justamente en el metencéfalo. Allí también sale y se une con dos ganglios diferentes el séptimo nervio facial. Los dos ganglios son, por un lado, el pterigopalatino y por el otro el submandibular. Veamos los lugares donde se produce la acción efectora de este nervio facial, séptimo nervio facial, que ya discutimos en charlas anteriores. Por un lado, tenemos la acción sobre la glándula lagrimal y por el otro, la acción sobre la mucosa nasal y bucal. Hay un detalle aquí, la glándula lagrimal es de inervación solo parasimpática, es exclusiva de inervación parasimpática. No ocurre así con el simpático porque allí no llega, pero bueno, por ejemplo, las glándulas sudoríparas son solo de acción simpática, mientras que aquí la que es solo de acción parasimpática, por ejemplo, es la glándula lagrimal. Pues bien, también, aparte de la glándula lagrimal generando una secreción y humedeciendo el ojo, también hay acción sobre la mucosa nasal y bucal. Y aquí, como en el caso de la glándula lagrimal, en ambos casos se produce vasodilatación. Allí hay secreción mucosa, en el caso de la mucosa nasal y bucal, y de fermentos, secreción enzimática para los procesos digestivos, porque si bien el simpático detiene procesos digestivos, el parasimpático lo activa. Y a eso lo podemos entender recordando la normotonía y los dos movimientos día-noche del biorritmo del ser humano.
Pues bien, la mucosa nasal y bucal, activado por el nervio, la rama del nervio facial séptimo que pasa por el ganglio pterigo-palatino, sufren ambos vasodilatación. Pues bien, la que pasa por el ganglio submandibular también actúa en la glándula salival sublingual y en la glándula salival submandibular. Que aquí la función, recordemos que allá en el simpático la función era de producción de una saliva espesa, gruesa. Aquí es una saliva acuosa, abundante, la que caracteriza todo el proceso de acción parasimpática que viene a través de la rama del nervio facial, séptimo par craneal, que pasa por el ganglio submandibular. Pues bien, ahora estamos en el noveno par craneal, que también surge del camino, o sea, el tronco cerebral del camino. Ahí yo lo dibujé entrando en el bulbo raquídeo realmente, más que en el puente. Está como medio camino entre el puente y el bulbo raquídeo, pero pertenece más al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es mielencefálico, pertenece al mielencéfalo como vesícula secundaria, eso ya lo estudiamos en la clase anterior, y sus ramas acceden este nervio que es el noveno par nervioso, el noveno par craneal, es el llamado nervio glosofaringeo y accede al ganglio óptico del oído. Eso es lo que significa el óptico. Y su acción es sobre la glándula salivar parótida, funcionando de la misma manera que sobre la glándula salivar sublingual y sobre la glándula salivar submandibular, licuando la saliva, haciéndola más acuosa y por vasodilatación y también aumentando la secreción. Viene el rey de los nervios en el sistema parasimpático, el décimo nervio craneal, el Benjamín. Este décimo nervio craneal es el que le da nombre también a la respuesta, es el vago o neumogástrico. De aquí que se le llame también vagotónico o vagotónica a la respuesta del sistema parasimpático. Pues bien, este señor inerva a casi todos los órganos que restan. Veamos por ejemplo, tenemos por un lado el corazón y las arterias coronarias. Si bien en el sistema simpático la inervación sobre el corazón propicia un incremento, taquicardia, no sé si lo recuerdan, del impulso cardíaco, aquí hay un decrecimiento. Y este decrecimiento es lo que le llamamos bradicardia. Bradicardia, y en lugar de haber vasodilatación de las arterias coronarias, hay vasoconstricción, o sea, cierre de las arterias coronarias. También, otra rama del vago, inerva pulmón y vías respiratorias. Y aquí, la inervación parasimpática, en vez de provocar vasodilatación, como en el caso del sistema simpático, provoca vasoconstricción, o sea, una disminución en el volumen de los bronquios e incluso también de la tráquea, de la laringe y de las vías respiratorias superiores, y provoca un incremento, en este caso, de la producción de sustancias mucosas. Eso tiene una importancia tremenda que vamos a ver posteriormente. También en la parte, digamos, digestiva de la acción parasimpática, tenemos que la acción sobre el hígado genera, entre otras acciones, una contracción de las vías biliares. En el otro caso del simpático había una relajación de las vías biliares y contracción del esfínter. Aquí hay una contracción de las vías biliares y una relajación del esfínter. Y hay una ligera reducción de la glucosa por síntesis de glucógeno. Si bien en el otro caso se aumentaba la cantidad de glucosa a partir o a expensas de glucógeno, de esas largas cadenas que hay en los músculos y el hígado, aquí hay una ligera reducción del nivel de glucosa en sangre por formación de glucógeno. Esos son dos términos muy conocidos, catabólico y anabólico, del metabolismo corporal, que, o sea, la glucogenólisis, rotura de glucógeno, y la glucogénesis, o la glucogenogénesis, mejor dicho, que es la que se encarga de formar glucógeno. Pero bien, no es el caso ahora entrar en esos detalles. Lo importante es que en el hígado se produce una ligera reducción de glucosa por inervación parasimpática, a diferencia de lo que ocurre por inervación simpática, y hay una contracción de las vías biliares y una relajación de los esfínteres. También tenemos algo similar en el páncreas, contradictorio con el simpático. Si en el simpático había una inhibición de secreción, aquí hay un incremento de secreción. En cuanto al estómago, prácticamente
es lo contrario completo de lo que vimos en el caso del sistema simpático. Aquí el peristaltismo, recordemos esa onda que se produce porque desplaza el alimento, el peristaltismo se incrementa también el tono de la musculatura esofágica y estomacal, se incrementa adicionalmente la secreción de sustancias y se facilitan. Entonces, hay apertura de los esfínteres para que pueda viajar el nutriente, o sea, el alimento, no el nutriente, disculpen, una apertura de los esfínteres y un incremento de la función digestiva de los diversos órganos corporales. Me queda también, por citar, el intestino delgado, cuyo proceso ocurre de una manera muy similar al estómago y el esófago, porque la inervación parasimpática estimula la secreción de sustancias, estimula el tono, estimula el peristaltismo, estimula la relajación de los esfínteres, y algo también similar ocurre con el colon proximal, que ya dijimos que estaba formado por las dos partes proximales del intestino grueso, más cercanas al intestino delgado, es decir, el colon ascendente y el colon transverso. Aquí también ocurre algo similar. Se produce un incremento de las funciones digestivas, se produce un aumento de las secreciones, un aumento del tono y un aumento del peristaltismo. Hasta aquí, muy resumidamente, usted no puede imaginar cuánto más funciona ese nervio vago y cuántas otras zonas inerva. Pero bueno, y la peculiaridad de esta inervación. Pero bueno, aquí es el breve resumen de cómo el nervio vago da nombre a la par al sistema nervioso parasimpático. Vamos a ver el sector sacral. El sector sacral, o de la región sacra, yo les decía que estaba constituido por 3 pares de nervios raquídeos o medulares. El par 2, S2, el par S3 y el par S4. Observen ahí en el esquema a la izquierda, en la parte inferior, que se unen y forman un plexo del nervio pélvico que a su vez inerva el colon distal y allí funciona de la misma manera. El colon distal, recordemos que es el descendente y el sigmoide. De la misma manera que actúa sobre todos los otros órganos del sistema digestivo, o sea, estimula el tono, estimula el peristaltismo, estimula la secreción de sustancias, relaja, importante, relaja las estructuras de los esfínteres, en particular en el recto, que ya no forma parte del colon, y del esfínter anal para facilitar entonces, obviamente, la evacuación. Pues bien, también me quedaría por citar la vejiga urinaria, donde, a diferencia o en contraposición a la acción simpática, aquí lo que ocurre por la acción parasimpática es una contracción de la musculatura, una relajación del esfínter y una facilitación de la micción. O sea, aumenta la eliminación urinaria. Veamos después, más adelante, qué importancia tiene esto y cómo el doctor Hammer hace un uso extraordinario de estas combinaciones. Y por último, me quedan los genitales, que tanto externos como internos, hay una gran acción del sistema parasimpático sobre ellos, y en este caso, recuerden que en el simpático, por ejemplo, participa de la eyaculación en el hombre. Aquí, por ejemplo, participa de la estimulación del tejido erógeno, de la excitación del tejido erógeno. El clítoris, el pene, es el responsable de la erección del pene, mientras que el simpático, el parasimpático, mientras que el simpático es el responsable de la eyaculación. Este es el fragmentario resumen que le he hecho, y solo me resta para terminar recordarles que en todos los casos, sin excepción, en la sinapsis preganglionar es la acetilcolina el neurotransmisor, y es el mismo neurotransmisor que va o que establece la conexión entre el final del nervio y el órgano efector, es decir, en la sinapsis postganglionar. Pues bien, hecho este resumen, creo que voy a tratar de hacer un resumen de resúmenes. Quiero que fijen, voy a ver si logran fijar un poco de información sobre la comparación entre ambos sistemas. Comienzo con un cuadro. Vamos a ver cómo me sale este resumen general comparativo entre las dos secciones, o sea, las dos secciones del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver si fue feliz la selección que hice para ponerles el resumen. Primero que todo, voy a buscar el aspecto en que voy a hacer la comparación. Voy a referirme primero al sistema simpático y después al sistema parasimpático. Recordemos que el simpático también se llama ortosimpático o toracolumbar,
y el parasimpático se llama también vago tónico o cráneo sacral. Empecemos entonces con este resumen comparativo que va a finalizar estas 3 charlas intermedias a modo de paréntesis que he hecho. Aquí estamos. Primero, la ubicación. Ya sabemos que el sistema nervioso simpático es de este tipo toracolumbar y el sistema nervioso parasimpático es de tipo cráneo sacral. Eso ya lo conocemos y no vamos a entrar en discusiones. Por otra parte, en cuanto a neurotransmisores en la sinapsis pre- y postganglionares, tenemos que en el caso del sistema nervioso simpático, el mediador en la sinapsis preganglionar, o sea, antes del ganglio, es la acetilcolina, y en la postganglionar es la noradrenalina y acetilcolina en ciertos casos. Recuerden, por ejemplo, el caso de las glándulas sudoríparas y de la médula suprarrenal. Mientras que en el sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina, tanto en la sinapsis preganglionar como en la sinapsis postganglionar. En cuanto a la ubicación de los ganglios, aquí en el sistema simpático los ganglios están más alejados de los órganos efectores y en el sistema parasimpático están más cercanos a los órganos efectores. De hecho, en las paredes de los órganos efectores. En cuanto a las funciones, el sistema simpático estimula el estrés y la atención en vigilia, mientras que el sistema parasimpático estimula la recuperación y el descanso. Por ejemplo, mientras en el caso del sistema nervioso simpático, la acción o su activación genera dilatación pupilar o midriasis, en el caso del sistema nervioso parasimpático, lo que se genera es una reducción pupilar o miosis. En el corazón hay por parte del sistema nervioso simpático un incremento de la fuerza y la frecuencia cardíaca y por el sistema parasimpático hay una ralentización, una decreción, una disminución, disculpe, un decrecimiento, una disminución de la fuerza y la frecuencia cardíaca. En cuanto a los bronquios, el sistema simpático es dilatador de los bronquios, mientras que el sistema parasimpático es relajador de los bronquios. En cuanto a la sudoración, hay un incremento por hiperhidrosis por acción del sistema nervioso simpático, mientras que el sistema nervioso parasimpático no tiene acción en el acto de la sudoración. En la digestión hay una inhibición de secreciones del tono y del peristaltismo cuando se inerva por vía simpática y una activación de las secreciones del tono y del peristaltismo, o sea, de la función digestiva en general, cuando se inerva por vía parasimpática. En cuanto a los esfínteres, hay contracción en el caso del sistema simpático y hay relajación en el caso del sistema parasimpático. Creo que con este resumen estamos en condiciones de entrar en la próxima charla en el marco de la segunda ley de la nueva medicina germánica, la ley bifásica de los procesos biológicos especiales y sensatos de la naturaleza. Quedo con esto, les voy a preparar de hecho, he ido preparando en el transcurso de estas exposiciones un resumen lo más completo posible que le permita recurrir a la información que he dado cada vez que necesiten que se utilicen nuevos términos en el transcurso de las próximas charlas y conferencias que vamos a referir sobre la nueva medicina germánica. Comencemos entonces en la próxima charla con la explicación detallada de los eventos que ocurren según la segunda ley biológica de la nueva medicina germánica, ley bifásica.